Se cumplieron 40 años de una marcha que convocó un grupo sindical en la Argentina que encabezaba Saúl Ubaldini. La convocatoria de la marcha era paz, pan y trabajo, pero tenía un lema previo, que era la patria convoca al pueblo. Y eran momentos muy difíciles que vivía la Argentina. Eran tiempos de la dictadura, eran tiempos de terrorismo de Estado, eran tiempos de desapariciones, de muertes, y eran tiempos de una economía que había entrado en un ocaso realmente tremendo. Ayer, en un acto que hicimos en homenaje a Saúl, a los 25, a los compañeros metalúrgicos, la UOM era parte también de aquella convocatoria, leí un párrafo donde quienes convocaban a salir a las calles decían lo que le pasaba a la Argentina y explicaban cómo la apertura indiscriminada de importaciones, había terminado con la industria nacional, había generado el desempleo, había postergado el desarrollo de la sociedad argentina. Y cómo se había desindustrializado al país. La verdad es que cuando uno terminaba de leer eso, tenía la sensación de que estaba hablando de lo que nos pasó hace muy poquito tiempo, de lo que pasó entre el 2015 y el 2019. Y efectivamente, ha habido siempre, durante las últimas décadas, desde que fue derrocado Perón en el año 55, una pelea por ver qué tipo de país queremos construir. Un país que sea el granero del mundo y que solo se dedique a primarizar su economía, o un país que quiera desarrollar la producción, el trabajo, la industria, y aprovechar en todo el potencial que tiene para producir cereales, oleaginosas, carnes. Hay una enorme diferencia entre ese país especulativo del que hablaban en 1982, la CGT del Brasil, la CGT Brasil, no la CGT de Brasil, la CGT Brasil, y lo que hoy proponemos nosotros, porque exactamente ese es el país por el que durante tantos años muchos pelearon y muchos murieron, y muchos dejaron jirones en esa pelea. En realidad, nosotros tenemos una mirada de país, que por sobre todas las cosas es un país que incluye, es un país donde nadie sobra, todos son necesarios. Es necesario Orlando demostrando lo mejor del capitalismo. Porque hay un capitalismo ético que arriesga capital, produce, genera empleo y de ese modo distribuye. Hay otro capitalismo, que es el capitalismo que vimos en los últimos años, del que Orlando se queja, el capitalismo financiero, que es el mismo capitalismo del que se quejaba aquel documento en 1982. Harto de la timba financiera, harta de la especulación financiera, y que decía, por favor, dejen de apostar a los títulos, a las acciones, a los títulos y a los valores en las bolsas, dejen de apostar en plazos fijos que pagan tasas infinitas y apuesten al desarrollo, apuesten al crecimiento, apuesten a la producción. Es la misma discusión, es exactamente la misma discusión. Cuando yo me encuentro con muchos industriales, todos me cuentan lo que era el supuesto ministerio de la producción.
Era un ministerio que les recomendaba dejar de producir acá, mandar a producir a China y etiquetar en Buenos Aires nuevamente. El supuesto Ministerio de la Producción era un ministerio donde cuando Orlando, si alguna vez tuvo que ir a pedir algo, le deben haber dicho, mira, deja de producir y dedícate a ensamblar. Y claro, gracias a Dios que existe Orlando y que existen tantos industriales argentinos que no se resignaron a semejante propuesta y siguieron apostando y siguieron aguantando sabiendo que un día eso iba a cambiar. Y eso, Orlando, cambió. Eso cambió. Porque quienes gobernamos en la Argentina creemos en la producción, el desarrollo y en la distribución equitativa del ingreso. Creemos en las tres cosas. Y para nosotros, hacer crecer la industria es generar más empleo. Y generar más empleo es distribuir mejor el ingreso. Y por eso insistimos tanto, y lo sigo mirando al secretario general de la UOM, en que los salarios deben ganar la inflación, porque tenemos que recuperar el salario de la gente. Porque el capitalismo del que no reniego, tiene un actor central, que es el consumidor. Y un capitalismo sin consumidores es un capitalismo que se muere. Es un capitalismo que todos los días se pega un tiro en el pie. Y déjenme contarle y darles un dato para que vean todo lo que cuesta corregir los daños que en tan poco tiempo se hacen y todo lo que cuesta poder lograr el crecimiento y el desarrollo del que tanto hablamos. Miren, entre el año 2003 y el año 2015, el salario real en la Argentina creció 19 puntos. Fue un esfuerzo enorme, enorme, pero importante, ¿eh? Porque el aumento de ese consumo, el aumento de ese salario, el aumento real, favorecía el consumo y favorecía la producción interna. Claro que fue importante. Ahora, entre el 2015 y el 2019, el salario real cayó 20 puntos. Todo lo que se logró a lo largo de 12 años se perdió tan solo 4. Nosotros, pandemia de por medio, con la regla de que el salario le gana la inflación, llevamos recuperados 4 puntos de los muchos que tenemos que recuperar. Y el trabajo es muy difícil, pero debemos insistir. Porque esta economía que tiene como 3 patas, producir, dar trabajo y distribuir, está funcionando muy bien en las 2 primeras. En verdad, estamos produciendo mucho más. En verdad, se está creando mucho trabajo. Tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013. Estamos en una actividad que es la actividad de maquinaria agrícola que no registró el año pasado el crecimiento más alto desde 1996. Dense cuenta en qué momento estamos viviendo de producción y de trabajo, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Las 2 cosas.